Bueno, estamos entonces en la unidad 4 y lo que tendríamos que resolver es la tarea o la actividad 4 de la unidad 4. Esta tarea consistía en que usando la base de datos distribuidora y cualquier herramienta cliente que nos permita conectarnos al Postgres, al servidor Postgres SQL, en mi caso uso el pgadmin 4, resolvamos estos tres problemas que se nos presentan. Uno es el problema A que necesitamos resolver es que recuperar el ranking de proveedores y cuáles son el conteo de artículos que más proveen, ¿eh? La cantidad. Cuando hablamos de cantidad generalmente es contar, ¿no? Entonces, esto se resuelve haciendo un select count y, por supuesto, cuando hay un select count y recuperamos también algunas columnas que no participan de las funciones agregadas del SQL. Se le llama funciones agregadas porque vienen incorporadas al SQL, ¿ya? El count, aquí en este caso, se resuelve con count y group by. Cuando traemos una columna, además de la función agregada, siempre usamos la instrucción group by. Esto aparentemente no está ordenado, sí está ordenado, que es por el artículo, ¿no? Por la cantidad de artículos. Preguntaba yo si alguien tuvo dificultades para resolver el ítem A de la tarea. No, profe. Ok, perfecto. Bueno, el resultado esperado, ya ponerlo como un ejemplo y en teoría le debería dar los mismos datos, ¿verdad? Bueno. Yo había hecho un cambio, inclusive hicimos esto en clase, así que no deberían de haber tenido dificultad. Hicimos un cambio entre Servapar y London Import, ¿se acuerdan? Entonces puede darse diferentes cantidades si uno asigna otros artículos al proveedor, por ejemplo, ¿ya? Eso no importa. Bueno, el ítem B es que además de traer las cantidades, también había que recuperar cuál es el costo más barato y cuál es el costo más caro, dice aquí. ¿Ah? Esto es simplemente combinar funciones agregadas, ¿verdad? ¿Tienen ustedes alguna consulta? ¿Tuvieron dificultades o todavía van a hacer? He visto que muy poca gente entregó la tarea. Quiere decir que todavía no llegaron a resolver esa parte o están teniendo dificultades. Creo que ahora es el momento, Gina, de preguntar. Yo en ese ejercicio utilicé la función agregada min y max, profe, no sé si está correcto eso. Está correcto porque dice el más barato significa donde el precio, en este caso el costo es min, ¿verdad? Y el más caro significa donde el costo es max. Y está perfecto y debería haberte traído el mismo resultado, ¿verdad? ¿O no? Sí, así mismo, profe. Ustedes me tienen que avisar si los resultados son distintos porque puede ser que el problema esté en los datos. O A mí no me salió igual, profe. A mí me salió en la primera fila de 1622 y no 1620. Y es el menor costo cierto, me salió 1 y el mayor me salió, aquí voy a revisar mi informe. diferente. Y Sí, es cierto, 456. si se fijan acá, ¿por qué dice algodonera guaraní que es 1622 acá arriba? Fíjense, ¿verdad? Y acá en 1620, ¿verdad? Eso es porque hay diferencia de datos o de condiciones, ¿eh? Se vendieron los artículos ahí. No, porque esto no es la venta, esto es la provisión. Ahí, voy a mirar mi celular, voy a agarrar mi celular por si ustedes me escriban nomás acá, porque esto, todos son herramientas de trabajo y está tan lejos, ¿ya? No es que me fui. Y me suena. Bueno, ahí está. No es WhatsApp, entonces no le hago caso porque ustedes me hablan en WhatsApp. Ok. ¿Alguien quiere compartir su solución?
Antes de pasar el C, es el purete. En esta clase vamos a desarrollar juntos el C. Pero alguien quiere compartir la pantalla de su solución, específicamente el que le salió diferente. Te voy a autorizar, puedes compartir. Dejo de compartir yo y vas a compartir, ¿puede ser? Si estás en tu compu. Ah, ya, hizo lo en el chat, pero prefiero que comparta. Entonces yo dejo de compartir y le voy a dar la palabra al compañero que le dio diferente. No sé si fue Jonathan, porque Jonathan lo que está pasando ahí es en el chat. Anímense. Hoy estoy con el Yaguarateca, estoy súper tranquilo, no va a haber bullying. Bueno. Si no va a haber bullying, me animo. No, Jonathan, no va a haber. Yo te respeto a vos porque vos te animás. La verdad que a mí me salió así, profe. Esta es la Sí. sentencia que usé. Básicamente lo que hice fue utilizar Mire, ahí, sí, explica. la sentencia anterior y agregarle mi máximo, así, copié y pegué, pero el join lo usé con proveedores para sacar la descripción del proveedor y el com lo hice a la tabla de artículos. Acá lo que me salió diferente, ¿verdad? Que te dije que a mí 1622 me sale en el com y el precio unitario me sale 1 Sí. como menor. En el primero, hagamos un poco el primero. El primer select es el A, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí sale todo bien, sale 1622, ¿verdad? ¿Por qué no le pusimos ningún where? ¿Verdad? Sí, acá solamente hacemos... A7 nomás. Sí. Y coincide. Se ve que yo hice así también, porque yo hago el ejercicio y pego ahí el resultado. Entonces, a veces, y ahora en el segundo, lo que vos hiciste fue copiar y pegar el mismo y le pusiste nomás max y min, y lo cual está perfectamente correcto. O sea, tu solución está bien. ¿Está? Así, mirándolo así, tu solución es perfecta, 10 puntos, ya está, sumó. ¿Oíma? Así nomás. Ok. No importa. Ahora, la diferencia entre el enunciado y que en el enunciado el diferente el resultado es porque probablemente nuestros datos son distintos. Es decir, vos tenés un proveedor, vos tenés un artículo que cuesta un guaraní, yo no tengo eso en mi base de datos, por alguna razón, porque le cambiamos o algo así, ¿ya? Y sí, ese era que inserté cuando hicimos la prueba, podría ser. Sí, claro, si vos cambiaste o insertaste y eso hace la diferencia. Entonces, yo voy a ver un poco, acá yo tengo mi solución y voy a ver qué yo le puse. Ajá. Yo le puse, pone un poco where último costo es mayor a 0. Eso no dice, ahí pone, ahí mismo en el B. Where. Lo que pasa es precio, a ver, precio unitario. Último Costo. debe ser ahí, ¿verdad? Sí, exacto, claro, porque el costo, el precio pues es por el que vos vendés y el costo pues es lo que vos comprás, si te das cuenta, por esa es la diferencia. Ok. Entonces entonces, fíjate que hay dos atributos, costo y el otro es precio. ¿Sería costo promedio? No, costo unitario. Aquí hay costo, último costo. Último costo. Sí, y le voy a explicar de dónde viene esa diferencia. No, ustedes no tenían por qué saber esto. Esto es para que entonces, basado en el screen del resultado, es que probando eso y le iba a dar esto. Ahí probemos, así. Claro. Ahí ya se parece más, pero trae algunos costos que son ceros, ¿verdad? Sí, pero a mí también me traía ceros. Entonces, para que sea parecido al mío, tenés que poner where costo, último costo es mayor a 0, porque los costos 0 no te importan. Los costos 0 implican que no hay o algo así, ¿no? Vos querés saber cuál es el más barato y 0 no es un costo. No hay ningún proveedor que te regala. Entonces, where último costo mayor a 0. Eso era para practicar el where, ¿no? Hace un poco así. Ahí sí. Ahí ya. Ahí Entonces, descontroló bastante. entonces le aplicamos nomás una lógica
basado en los datos que están en la tabla de artículos. Y ahí paso a describir esos atributos o campos. Generalmente cuando uno compra un artículo, te interesa guardar por cuánto compraste, que ese es el último costo. ¿Está bien? Ok. El costo, no es el precio que vas a vender. Y el costo promedio es, vos podrías estar, esto es algo que yo aprendí nomás ahí estando, trabajando en este tipo de cosas, ¿no? No es una teoría, es para mostrarle qué diferencias pueden ustedes encontrar. El costo promedio es, si vos ya tenés, ¿qué compramos? Vamos a poner, si vos ya tenés huevos, ¿verdad? Cerveza, ahí Cervepar, ¿verdad? Cervepar. Si vos ya tenés cervezas y ya tenés una cantidad X en el depósito y compraste a un costo de 2.000 guaraníes cada uno, ese es tu costo. Y va a ser, la primera vez que compras va a ser el último costo y va a ser también el costo promedio, ¿ya? La segunda vez que compras, podías comprar más caro o más barato, ¿verdad? Vamos a suponer que sube la cerveza, entonces va a ser más caro. Vamos a suponer que hay una promo de la cerveza en Cervepar, entonces va a ser más barato. ¿Me entienden? ¿Me siguen? ¿Están ahí? Pues cuando veo que alguien entra y sale, ahí digo, ¿qué está pasando? Nadie ya me escucha. Bueno, es para asegurar que no me desconecte yo. Ok, entonces, último costo es la última vez por cuánto compraste. El costo promedio es un cálculo que se hace un promedio ponderado entre lo que ya tenías luego con la última vez que compraste. La mayoría de las veces es igual, pero otras veces puede ser menor. Ejemplo, si vos tenés 10 cervezas que compraste a 2.000 guaraníes, ¿verdad? Tu último costo de esas 10 cervezas son 2.000 guaraníes cada una. Luego compras otras 10 cervezas, pero ya cuestan 3.000 guaraníes. Entonces en tu tabla tenés que poner que el último costo es 3.000 guaraníes y ese ya vas a considerar probablemente para vender. Ok, vas a subir también el precio, que ese es el precio unitario. Pero el promedio, el costo promedio es lo que ya tenías luego multiplicado por ese último costo de ese momento, ¿verdad? Más lo que estás comprando ahora multiplicado por el costo en el momento que estás comprando, dividido la existencia, te va a dar el costo promedio. Es una fórmula. Medio se entiende, ¿verdad? Estoy diciendo a viva voz, pero es para saber más o menos en promedio cuánto te cuesta, cuánto es el costo. Eso es. Y esto se usa para los efectos contables. El costo promedio es para saber cuánto tenés en tu inventario. ¿Qué tal, Carmen, esa explicación? O sea, sería cuando tenés en monto lo que sí de tu inventario, ¿verdad? No sería la existencia de... Danilo lo dijo ahí. La existencia, pues, la existencia debe estar por ahí en algún lado. Bueno, la existencia no está en artículos. Es el promedio ponderado. Es el promedio. O sea, ¿cómo vos sabes tu promedio? Es verdad, es la suma de todas tus notas dividido la cantidad, ¿verdad? Creo que no es así, vos. Más o menos nomás es así. No estamos discutiendo ni nada de eso. Lo que estamos diciendo es que vos tenés que promediar el costo basado en la existencia. Profe, ahí nomás, así, para ver si entendí. El sistema que nosotros utilizamos, el que te comenté, el de Oracle, usa el item cost, ¿verdad? O sea, realiza un costo, ve cuánto tenés de la totalidad y te da así cuánto debería costarte el item, ¿verdad? Para que vos puedas ponderar eso y hacer un P por Q a tu inventario, ¿verdad? Básicamente sería para eso, ¿verdad? Para eso Eh, es. Pero en el momento en que compras uno, tenés que promediar porque la nueva compra puede tener un costo distinto, ¿verdad? sí. En el sistema, por ejemplo, que yo utilizo, usa layers, layers, ¿verdad? Ajá. Entonces va poniendo como fijo los costos.
y va guardando los últimos costos hacia abajo, hacia arriba. Y esto es exactamente lo mismo que pone. El último costo es la última vez que compraste y el costo promedio es el promediado con lo que ya tenías antes. Eso nomás. Ok. Ok, y por eso es que en realidad, y vos podés decidir después cómo vas a calcular tu precio de venta, si sobre el costo promedio o sobre la última compra. Entonces tenés los dos valores acá. Y por eso hay esos dos precios. ¿Ah? Pero eso uno lo entiende no es, no es una teoría, no es algo que vos tenés que saber de memoria, sino que basado en cómo deciden la empresa calcular sus costos. Eso es. Bueno, por eso es que estamos usando último costo, porque simplemente como un ejemplo, pero si usamos costo promedio va a ser diferente los cálculos, ¿verdad? Bueno, en síntesis eso está correcto. O sea, tu solución está correcta, Jonathan, puedes dejar de compartir, ¿ves? Gracias, profesor. Perfecto. Ahora, si vemos, comparto de nuevo yo. ¿Y qué nos pide en el ítem C? Mientras yo comparto, vayan mirando ustedes también. Porque eso es lo que vamos a resolver ahora. Ya resolvimos hasta el ítem B, entonces lo que hicimos fue una combinación. Nuestro objetivo no es saber qué es un costo promedio. Yo aprovecho nomás para explicarles, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo es saber usar funciones agregadas. Y entonces acá usamos una función agregada count y en el B, en el ítem B, usamos la combinación de count con min y max. Pero en el ítem C se nos complica la vida porque además de traer el count, ¿verdad? El min y el max, nos pide que traigamos un artículo en específico. Y eso no podemos resolver con funciones agregadas, salvo que alguien lo haya resuelto. Me puede decir si alguien lo resolvió y yo lo que les voy a mostrar ahora es una de las otras formas en que podemos resolver este tipo de dilemas. Entonces, aquí el candidato para poder resolver esto es usando funciones que definimos nosotros, que nosotros desarrollamos. Yo le puse como ítem funciones de desarrolladores, pero en SQL generalmente se llama funciones de usuario. Voy a entrar a mi pgadmin. Mientras tanto, ustedes siempre pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas, no se sientan cohibidos. Profe, yo tengo una consulta. Por supuesto. ¿Viste que dice los mismos datos de la consulta anterior? Sí. En ese caso sería incorrecto crear una vista de la consulta anterior y utilizar en esa parte. No, no es incorrecto, pero simplemente yo puse eso para que vos puedas hacer copy y paste. Ah, ok, para no repetir nomás todo el código otra vez. Sí, pero puedes crear una vista, es totalmente válido, porque ya le mostré cómo se crea la vista, ¿verdad? Que Sí, es simplemente sí. hacer create view. Sí, así Es mismo. totalmente correcto, la vista ya es válida, ¿verdad? Acá tenemos nuestra base de datos distribuida, me estoy conectando a ese. ¿Verdad? Y voy a copiar mis soluciones que está acá. Voy a copiar y pegar para no hacer todo de nuevo y aburrirles, ¿verdad? Entonces, este es de un examen que yo antes le daba punto, para ustedes no le doy punto, porque esto ya hicimos el año pasado y la mayoría de la gente ya lo corrigió, entonces ya no vale puntos este año. Este año vale punto las cosas nuevas, ¿no? Entonces, uy, ¿qué ha pasado? Acá está el resultado, ¿no? Entonces lo que yo hago en el siguiente ítem es simplemente copiar y pegar y ir cambiando, agregándole las cosas nuevas. Por eso le puse la misma que la misma consulta para que ustedes hagan eso. Entonces, acá lo que tenemos es para que vean, aquí ya pueden aprovechar también como yo puntúo, miro cada parte y le voy dando los puntos, ¿verdad? Esto era de una corrección que hice a un trabajo del año pasado.
Entonces, esta consulta es igual que a la anterior, pero acá, además del count, agregué un min y agregué un max. Es nada más esa la diferencia, ¿verdad? Y también lo que hago para darle el nombre es usar lo que se llama alias, ¿verdad? Ya sabemos usar alias. El nombre del campo de la tabla, del nombre del proveedor es dex proveedor, pero nosotros le podemos poner as y entre comillas el nombre que queremos que tenga como resultado. Lo que la compañera dijo es, ok, esto yo puedo simplemente hacer create view y ponerle v ranking proveedores, le doy un nombre, ¿verdad? No sé, ¿cómo se escribe ranking? Así, ¿verdad? Proveedores as. Esto crea una vista. Y ¿qué hace una vista? ¿Qué hace una vista? Es para que lo piensen nomás. Bueno, entonces, después dice, esto es para el ítem B, ¿verdad? Lo de la vista es algo opcional y es válido por lo que dijo Jazmín. Ítem A. Ahora, en el ítem C es lo mismo. Pero yo no voy a usar la vista, solo puse como ejemplo porque estamos haciendo solo ejercicios de funciones agregadas. No se pide que se cree explícitamente. Y entonces lo que yo le decía, también podemos usar los alias y para cada expresión podemos usar as, o creo que en Postgre funciona sin as, así nomás también funciona, sin ponerle, igual va a andar, ¿verdad? ¿Ve? Entonces él lo que hace es le cambia los títulos, acá está, costo más barato, artículos, proveedores, para que el título sea más descriptivo, básicamente es eso. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo recuperamos un dato adicional allí. Y porque nos dice, ahora tráeme cuál es el artículo más barato, concatenado el código con el artículo. Entonces nosotros ya sabemos que el artículo más barato es el código, acá podemos mirar un ejemplo, es el 3170 5731. Por ahí podemos empezar. Entonces, select asterisco from artículos where, ¿cómo se llama? Código artículo. Me corrigen ahí ustedes. Artículo es igual a 51. Voy a copiar de mi, solo para ver. El más barato es 3170 5731. $21, 70, 57, 31. Entonces, si yo quiero traer artículo, ¿verdad? Este es el artículo. Si yo quiero traer ese artículo concatenado, su código, artículo y la descripción, esta es la forma de traerlos sin concatenar, ¿verdad? Escribiendo los nombres de los campos, ¿no? En vez del asterisco. O sea, esto me va a traer solo el código y la descripción, ¿verdad? Así. ¿Y cómo es concatenado? Así, ¿verdad? Y le doy un nombre a la expresión. Ahí. Voy a probar. Pues así no me he concatenado. Con 2 barras horizontales. Creo que eso está en la guía, ¿verdad? Ahí, perfecto. Pero me trae pegadito, así. Eso no quiero. Yo quiero que haya un espacio. Entonces, tengo que concatenarle un guión, ¿verdad? Pero ahí lo que estoy haciendo. Entonces, entre comillas simples, concateno, por ejemplo, un guión acá. Es una constante. Entonces trae así. Si quiero que haya espacio entre los guiones, concateno una expresión. Mira, ahí. Eso
eso va a recuperar el artículo más, eso va a recuperar ese select trae concatenado el artículo con la descripción, pero ahora lo que yo tengo que hacer es que me devuelva ese artículo dada cierta condición, ¿no? Entonces la condición para mí es, tráeme el artículo más barato. Entonces, el artículo más barato es join con proveedores. Así, ¿verdad? Igual que lo que está acá. Probablemente así. Voy a copiar otra vez acá, voy a pegar. ¿Cuál es el artículo más barato que su código es mayor a 0? Es la misma cosa, ¿verdad? Pero, min, ¿de qué? Último costo. Último costo y where, pero no el así, sino que de ese proveedor, que código proveedor, proveedores, código proveedor, sea este proveedor que está acá, ¿verdad? Servepar. Entonces vamos a hacer, estamos haciendo de a poco para entender nomás lo que necesitamos, no es así la solución final. From proveedores, where, desk, creo que se llama, ¿verdad? Desk proveedor, like, por ejemplo, Servepar. Aquí ya empezamos a usar ese tipo de cosas. Yo estoy tratando de llegar nomás a una solución intermedia. Servepar es el código 2. Entonces, si yo quiero saber cuál es el artículo más barato que provee Servepar, probablemente esta sentencia me va a traer el mínimo del último costo de un artículo X con su descripción. Hago join con proveedores y le digo, no, ni siquiera necesito, mira un poco, no necesito la tabla proveedores. ¿Por qué? ¿Verdad que no necesito hacer join? Ahora que lo miro, porque código proveedor yo tengo en artículos. Entonces, si no quiero traer nada de proveedores, simplemente me olvidé lo acá el from. From artículos nomás. ¿Verdad? No necesito el join para traer cuando sé, ¿verdad? Entonces probemos. No va a funcionar eso y ustedes ya están viendo por qué, ¿verdad? Porque hay dos veces where, pero hay otros errores, ¿verdad? Estoy haciendo como así de a poquito, porque tengo que hacer, ¿qué me falta acá? Group by. ¿El group by de qué? De código artículo, coma, descripción. Tengo que, todo lo que yo no uso dentro de una función agregada, debo poner en el group by, es decir, el código de artículo y la descripción. Entonces pongo acá entre comas. Probablemente si pongo la expresión y va a funcionar igual, pero no es necesario. Ok. Pero ¿qué pasa aquí? Me trae todos los artículos con su mínimo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? ¿Cuál es el más barato? El más barato es ordenado por el primer ítem en forma ascendente. Y entonces el primer ítem es el más barato, ¿verdad? ¿O no? No estoy equivocado. Así es. Entonces, según mi base de datos, este es el más barato, 4117. Lo cual no me da igual que mi ejemplo, pero entonces tengo que ordenar, entonces tengo que tomar el primero. ¿Cómo se toma el primer artículo?
¿Cómo se toma el primer uno. registro? Limit 1. Limitame la consulta a un resultado, ¿ves? Usando este tema de limitar el resultado. Ordenarme en forma ascendente quiere decir que el primero va a ser el menor, ¿verdad? Y limitame solo a uno. Entonces, para un proveedor nomás estoy haciendo yo. Yo tengo que hacer para cada uno de los proveedores, pero ahora soluciono para uno. Entonces, este es el de Servepar, es el artículo más barato es, si a mí me preguntasen solo de Servepar y yo sé el código, esta sentencia ya me soluciona. Es el mínimo, usando el mínimo, ordenando en forma ascendente y tomando solo el primero. ¿Estamos por ahora? Sí, profe, todo claro. Ok, ahora, esto yo tengo que poner, esto yo no puedo poner dentro de mi select porque me hace un quilombo si meto dentro de este select que tengo acá, ¿verdad? No va a funcionar. Si yo meto también este último costo, no va a funcionar. Entonces, yo por cada uno de los proveedores que me retornan el ejercicio B, para algodonera guaraní, para Cervepar, para London Import, para comercial Blanco, tengo que como que llamar a otro select, llamar a otra consulta. Cada vez que me recupera, por cada línea de esta consulta, debo llamar a otra consulta y pasarle ¿qué necesito? El código del proveedor, ¿ven? Este es el único parámetro. Este es la única variable, ¿verdad? Esta es la variable porque este es de Cervepar y yo quiero para algodonera guaraní, quiero para London Import, entonces esto es como una variable, no es algo fijo. Entonces yo necesito meter este select en una función. Yo tengo que crear una función que se llame dentro de mi select y me traiga este resultado. Entonces aquí necesitamos definir una función SQL que haga esto que haga esta consulta y me devuelva la expresión de esta columna. Ok, yo ya tengo la solución para no hacer, yo ya tengo una solución que voy a cambiar. Entonces, acá está la consulta. La consulta debe ser más o menos así. La misma consulta que yo ya tenía antes, ¿verdad? Igualito, pero debo llamar a una función que se llame algo así como artículo más barato. Yo le voy a cambiar acá el nombre de la función. Artículo más barato. Pero la función, yo le pasé acá dos parámetros y le voy a decir solo enviarle como parámetro. Ustedes ya tuvieron algoritmia, ¿verdad? ¿Cómo se llama la asignatura? Entonces yo necesito crear una función tal que yo le doy un nombre X, artículo más barato. Algo así, yo puedo inventar. Y que le doy como parámetro el código de proveedor y él me devuelva como salida, digamos, ¿verdad? Me devuelva cuál es ese artículo en el formato que yo me defina. Entonces también necesito otro artículo que se llame artículo más caro. Que le paso el código de proveedor y me retorna concatenado un texto que me diga este es el artículo más caro de ese proveedor. Yo necesito definir estas dos funciones, esta y esta. Lo que yo le voy a mostrar ahora es cómo se define esa función. ¿Ok? Y después usted tiene que hacer básicamente copy-paste, ¿verdad? Yo tengo ya acá, para ganar tiempo, uno que se llama create o replace function y yo le envío una bandera y le digo, quiero el más caro o quiero el más barato. Pero eso voy a cambiar un chiquitito ahora.
sobre la marcha para que se entienda mejor. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces voy a cambiar, le llama artículo más barato. Así se crea una función. Create o replace function. Nombre de la función y parámetro. Y voy a borrar este. Puede recibir n parámetros, pero para simplificar la explicación, por ser la primera vez, va a ser, creo la función create o replace solamente para que yo pueda varias veces ejecutar y él me reemplace si yo cambio. El nombre de la función y entre paréntesis, el nombre del parámetro que va a recibir de entrada y qué tipo de datos es. Como yo le voy a pasar código de proveedor y código de proveedor es, voy a mirar qué tipo de datos es, ¿no? Acá, proveedores, columnas, código proveedor probablemente es begin, ¿verdad? Para eso podemos hacer el famoso clic derecho. ¿Dónde estaba lo de dependencias, no sé qué? Create, no me olvidé, donde uno hace ver properties. Tables. ¿Me ayudan? ¿Dónde era que veo dónde era que veo el diagrama? ¿Se acuerdan? Sobre la base de datos en sí, por ejemplo, tiene idea. Sí, perdón. Pues la base de datos en sí, acá, generate, acá está. Sí, se me olvidó. Acá está. Pues la base de datos en sí, voy a mirar mis proveedores. Acá está. Entonces, código de proveedor realmente es un integer. Yo no sé por qué le puse begin. Es un integer nomás. Entonces, tranquilo, puede ser un integer. Cambiemos eso. Vamos a ponerle integer. ¿Ya? Eso es lo que quería mirar, el tipo. Es integer. Eso es lo que va a recibir como parámetro de entrada. Y quiero que me devuelva un varchar que va a contener el concatenado. Y el varchar puede ser, yo puse 130, vamos a poner, no sé, 200 para que sea bien grande. Ok, después yo le tengo que decir, acá empieza mi función. Es como un label, acá le pongo una etiqueta. Yo generalmente uso, digo, body, empieza la función y declaro variables, hago begin y hago end. Acá termina mi función, eso es. Voy a simplificar todo esto. Yo le había hecho el más barato va a ser así. Yo le había hecho un if, ve que la función se puede usar if, pero no lo voy a poner para que sea súper simple nuestra función. No va a tener if, pero en una función se puede usar if. ¿Se imaginan lo potente que es que yo pueda usar if en una función, verdad? Y cuando digo if, nadie se pierde, ¿verdad? Esto es algoritmia. Entonces, simplemente digo, el nombre de la función recibe parámetro y devuelve un varchar de 200 caracteres. Declaro una variable que se va a llamar costo y un mensaje donde quiero guardar algo. Entonces, después pongo begin, end, y antes del end pongo return. Acá devuelvo, puedo poner comentarios también, devuelvo el parámetro de salida, ¿verdad? Ok, esto es output, se llama en SQL Server. Return le digo una variable que yo definí y eso es lo que mi función me va a devolver. Y le digo end, si puse body, acá después del end le pongo también la etiqueta de finalización. Esto es para el compilador, para que sepa dónde empieza y dónde termina. Un poco tonto, ¿verdad? Pero así funciona en Oracle, que vos le tenés que decir, acá empieza el cuerpo de la función y acá termina el cuerpo de la función. Es como que no le hace caso al begin end. Sí o sí tenés que poner una etiqueta. Y le tenés que decir a la función en qué lenguaje está escrito tu función. Esto también le da muchísima potencia al Postgres, porque Postgres te permite escribir en diferentes lenguajes. Yo estoy escribiendo en un lenguaje de
transaccional, de SQL transaccional del propio Postgres. Entonces, ese lenguaje se llama PLPG SQL. Ese es el lenguaje que ya viene acá, ven acá en catálogos, ya viene, estoy mirando extension en algún lado, acá está. Es un lenguaje que ya viene, el PLPG SQL es una extensión, es decir, un lenguaje de procedimientos que ya viene con el Postgres. Uno puede crear nuevas extensiones, entonces ustedes pueden investigar después cómo instalo nuevos lenguajes al Postgres. Y investiguen, por ejemplo, ¿puedo hacer una función en Python? Pregunta para que ustedes se respondan a la mañana temprano cuando se despierta y ya no pueden dormir. ¿Puedo hacer una función en Python en Postgres? ¿Y cómo hago? Probablemente yo tengo que extender acá el Postgres instalando ese lenguaje. Entonces, acá le va a decir el lenguaje en que está escrita la función es Python. Esto me encanta a mí de Postgres. Bueno, en síntesis, yo voy a usar el lenguaje PLPG SQL que ya viene. Esto es la mayúscula y eso no importa, así nomás. Estoy usando este lenguaje. Y simplemente lo que hago es entonces esto. Select, código de artículo concatenado con la descripción. Voy abajo para que se lea mejor. Y traigo el min último costo. Y guardo en las variables mensaje y costo. Es decir, en vez de mensaje, acá le voy a llamar artículo, para que se entienda, porque lo de mensaje es qué mensaje me retorna. Entonces, guardo la variable artículo y guardo también el costo por si acaso, porque tengo que recuperar pues 2 columnas, ¿verdad? Acá, la expresión, código, la concatenación entre código, artículo y descripción y el último costo. Entonces, into, pongo así la lista de variables en las que quiero que me guarde el resultado. From artículo o el código de proveedor es el parámetro que yo le envié. Fíjense. Y el último costo sea mayor a 0, hago group by ordenado por este criterio que es la segunda, ¿verdad? La segunda columna y límite 1 que yo ya les expliqué. Y como en artículo es el que yo guardé, lo que quiero que me devuelva la función, le digo retorname esa variable. Marco esto y hago create o replace function artículo más barato. Ahí me dice función creada. Entonces, ya estoy listo para usar. Todavía no creé la función artículo más caro, entonces no puedo llamar. Pero la función artículo más barato ya existe, donde pone acá, donde dice public functions, pico. Aquí está, miren dónde él guardó. Ahora tengo tables y ahora tengo function. El artículo más barato está acá, ¿ven? A la izquierda en el ítem functions. Entonces, ahora puedo invocar dentro de un select una función que le envío un parámetro que es resultado del propio select y hagamos esto. Ejecutemos. Miren. El artículo más barato de Servepar es el 4117. Ese es el costo más barato y es con este código y este artículo. ¿Qué les parece? Facilísimo, ¿verdad? Cósmico. Es un espectáculo. Ahora, yo voy a dejar esto a la vista
Un poquito más chico para que se vea todo. Y ustedes van a hacer para el artículo más caro, solo para que entiendan la dinámica. Se mueve todo ahí mi pantalla cuando hago esto, pero estoy tratando de que entre todito. Create y no va a entrar todito. Entonces voy a copiarles esto en un editor de texto para que vean todo, porque acá no entra todo, ¿vale? Acá voy a copiarles acá en, ¿cómo se llama? En mi editor de texto Notepad++ y le digo, esto es un SQL, entonces le va a poner todo colorcitos. Bueno, esto es mi función artículo más barato y ustedes tienen que hacer algo tan fácil como artículo más caro. Mirando este ejemplo, háganlo en su y ahí ya van a entender mejor cómo se construye una función. Entonces me quedo acá un ratito tomando mi mate y ustedes copian. Esto es copiar nomás, ¿verdad? Ustedes van a hacer la función que se llama artículo más caro. La función creo que lo que va a cambiar el min con el max. Y el nombre, eso nomás. Háganlo, le estoy dando tiempo. Métanle ahí mano. Quiero que lo hagan, que intenten hacerlo y completamos la tarea. Alguien puede sacarle foto y enviarla al grupo si no quieren mirar la pantalla. Claro, eso pueden hacer. No hay problema, están autorizados. Adam Vera, vos estás ahí. Adam, Hola, profe. ¿estás ahí? ¿Se entiende lo que mostré? Sí, profe. Y vas a Te poder voy copiar. entendiendo. Dale, Sí. muy bien. A medida que nosotros vamos desarrollando las clases, ya damos por entendido de que ya sabemos hacer select, ya sabemos hacer join, ya sabemos hacer group by, ya sabemos hacer order by, ya sabemos para qué sirve el limit, ¿ya? Entonces ahora ya empezamos a usar nomás lo aprendido. Entonces ustedes tienen que practicar para no perderse en las siguientes clases. O sea, en las siguientes clases nosotros ya no vamos a explicar para qué sirve el group by, por ejemplo. Ni que por qué ponemos limit 1. Jonathan, ¿ya terminaste? Estoy copiando el cuerpo ahora mismo. Ah, ok. Pues ya quiero mostrar otras cosas, pero tengo que tener paciencia, ¿verdad?
Está difícil el tipeo, profe. Ah, un CL común y corriente es. De memoria tenés que hacer. Y ahí alguien ya puso en el grupo el screen, así que de ahí pueden copiar el celular. Para no mirar la pantalla, lo que sea. Para no cambiarse así, tic, tic, tic. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, algo que no entienda? Prometo que el Jaguar TKA me hizo así relajar y que no me voy a burlar, lo prometo. ¿Verdad que eso es parte de lo de mi compromiso con ustedes? Ser más buena onda. Profe, la parte del hito, ¿puedes explicar, por favor, por qué se guardan dos variables? Ah, buenísimo. Porque yo recupero acá dos campos, ¿verdad? O sea, dos conceptos. Este es el código concatenado con la descripción y luego también el último costo. Entonces, me daba un error si yo solo guardaba en una variable, por lo menos en la versión de pobre que yo probé, me decía que yo si recupero dos, tengo que guardar en dos variables, porque el CL retorna dos campos y me obliga a guardar esos campos en dos variables. Este CL retorna una sola fila, ¿verdad? Porque le limito a uno, pues. Una sola fila, ¿verdad? Pero dos columnas, ¿verdad? Que es la columna 1 y la columna 2. Entonces, el 1 va en este y el 2 va en este. ¿Ves? Este. Solo por eso. Pero eso ni siquiera uso. Pero si yo concatenase o algo así, este costo, si tuviese que devolver también, le tendría que hacer un return acá concatenado al artículo. Podría retornar toda la expresión costo artículo. Esto es una función súper simple que retorna solo un varchar, pero una función puede retornar también un select. Puede retornar el resultado de una tabla. Es una tabla. Puede retornar diferentes tipos de datos. Y si utilizas un alias en el min, profe, igual tenés que guardar una variable. Claro, porque vos no puedes retornar el alias, porque el alias solo es para darle nombre acá. Vos necesitas retornar una variable, por eso necesitas declarar la variable. El alias no es una variable, el alias es solamente una etiqueta, un label. ¿Ok? Sí, profe, súper. Mientras, voy a prender el aire porque me da calor esto. Bueno, ya está, ¿verdad? No quiero que se aburran ahí, ya vamos a hacer otra cosa. Mm, y ahí terminó, hasta eso nomás era la tarea. ¿Quién está? ¿Quién es una amiga que nunca me habla? Qué pocas mujeres hay hoy en la clase. Hola Vivian Sánchez, Hola, profe. ¿qué tal? ¿Ya hiciste todo ya? Sí, ya copié todo. Pero te funciona. No sé, todavía no probé. Copié nomás. Mm. Ah, copiaste nomás y no, y tenés que probar. Bueno, entonces ya, pero yo ya, si ya copiaste todo, ya ustedes tienen que probar ya. Entonces ahora yo voy a hacer algo. ¿Cómo se invoca una función? Entonces, aquí está. La función se invoca
Simplemente con el nombre de la función y pasándole un parámetro. Eso quiere decir que, ¿se acuerdan que servpar era 2? Eso quiere decir que yo puedo hacer esto. Select, solamente con un valor fijo también puedo hacer. Select artículo más barato y le pongo un código de un proveedor. Y ahí me trae, ¿ven? Que es el mismo resultado que yo obtuve haciendo el select a secas acá antes. ¿Se acuerdan? El select que solo concatenaba, que no sé dónde lo puse. ¿No? Porque yo lo que hice fue meter esta consulta dentro del select. Entonces, si yo tengo un proveedor, este es servpar. Este es servpar, el artículo más barato proveído por servpar, ¿ya? Puedo ponerle algo así como esto, ¿eh? Select, asterisco, coma, código proveedor, from proveedores. Así pueden probar sus funciones también. Tráeme todos los datos de proveedores y el artículo más barato, el más barato. A ver si esto funciona. Sí. Entonces trae London Import es 1. Trae todos los datos del London Import y el más barato es, ahí está, el artículo 10.552.67. Este es el del siguiente proveedor. Y si ustedes en vez de traer todo, solo quieren saber código proveedor, coma, dex proveedor, nombre proveedor, ¿verdad? ¿Y cuál es el artículo más barato? Es así nomás. Ahí está. Y trae nulo aquellos que no tienen. Lactolanda no me vende nada. Ochi no me vende nada. Las olivas, no sé, no encontró nada. Así nomás. Entonces ustedes pueden probar poniendo el artículo más caro acá. Haciendo un select y pasándole o valores fijos o en un select. Pero las funciones en Postgres solamente se pueden ejecutar dentro de una sentencia SQL. Es decir, yo no puedo hacer así. Esto no va así. Ejecutar esto así sin poner nada no va a funcionar. Error de sintaxis cerca. No puede compilar él. Siempre es en el contexto de un select. Eso es lo que le quería mostrar. Esto no se puede hacer. Siempre se invocan las funciones en una sentencia SQL, es decir, dentro de un select, dentro de un update, dentro de un delete, dentro de, delete, insert, update o delete o select. ¿Ya? Y ahora pico empezamos, tenemos todavía 20 minutos. Entonces así ustedes pueden probar. En SQL Server existen funciones de usuario, ¿verdad, Carmencita? Sí, profe. Y probablemente se definen a sí mismo. Create function, así nomás. Sí, así también. Claro, que es lo que probablemente vos vas a mostrarle triggers, pero los triggers, dentro de triggers, por ahí si tenés un ejemplo de función, puedes tener también preparado para el jueves o el siguiente martes. Ahí vamos a ir desarrollando. Dale, profe, no hay problema. Ahora, lo que sí existen en otras herramientas como SQL Server son procedimientos almacenados. En Postgres no existen procedimientos almacenados. Siempre son funciones, ¿ya? En otras herramientas existen una diferencia entre procedimientos almacenados y funciones. Y en Postgres siempre lo único que existe son funciones. Es decir,
¿Y cuál es la diferencia entre procedimientos almacenados y funciones? Lo vamos a ver el próximo jueves. ¿Qué son procedimientos almacenados? Son las funciones siempre reciben parámetros y devuelven valores, parámetros también de salida. Los procedimientos almacenados pueden no devolver, solo realizar acciones. Esa es la diferencia básica. Pero en Postgres no existe esa diferenciación, no es que sea más limitado. Siempre son funciones, entonces yo simplemente puedo crear una función que en vez de un select haga un update. Y retorne nomás algo así como un valor 1 si hizo, un valor 0 si no hizo, así, un mensaje, y con eso ya cumple su definición de función, es decir, ejecuta acciones y devuelve un mensaje de resultado. Entonces, en Postgres todos son funciones y no existe la diferencia entre store procedure. Si quieres saber qué son procedimientos almacenados, Google Stored Procedures. Esto, lean sobre Stored Procedures y ejemplos. Nosotros le vamos a mostrar también, pero para los curiosos, entonces Google Stored Procedures se llama. Procedimientos almacenados. Desde el punto de vista conceptual, es decir, desde el punto de vista teórico, lo que estamos haciendo es Store Procedures, ¿verdad? Procedimientos almacenados en base de datos que se ejecutan invocados dentro de una sentencia SQL o fuera de ella. Los procedimientos almacenados, por definición, se pueden ejecutar fuera de sentencias SQL también. Las funciones siempre en el contexto de una sentencia SQL. Entonces, eso vamos a ver con SQL Server, por ejemplo, cómo se invoca un Store Procedure, porque SQL Server sí tiene, Oracle sí tiene, funciones por separado y Store Procedure por separado. Y Postgres ustedes lo van a ver con base de datos 2. Chicos, hasta aquí les debe haber funcionado, entonces ustedes tienen que completar la tarea 2 y entregarlo. Ahora ya están en condiciones de hacerlo, ¿verdad? ¿Verdad? Oliver, ¿estás ahí? ¿Por qué ella se va, Viviana? Oliver. Hola, profe. Ya estás en condiciones de resolver el ítem C de la tarea entonces, ¿verdad? Por ti mismo. Ya está resuelto. Vos ya entregaste luego todo resuelto. No, ahora completé el ítem C. Pero digo, ¿te sirvió esta clase para resolver el ítem C? Sí. Perfecto. Eso es, ese es el objetivo. Rodrigo Bracho, ¿vos? Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo Bracho. Bueno, díganle a Rodrigo que le estuve llamando. Hola, Jesús Fernando. ¿Cómo estás? Hola, Jesús. ¿Qué tal, profe? ¿Todo bien? ¿Pudiste terminar o vas a hacer más tarde? Estoy haciendo, pero sí se puede. Buenísimo. Eso es lo que quiero saber para ver si necesitas mi ayuda. ¿No necesitas? ¿No tenés dudas? No, por ahora no, profe. Buenísimo. Bueno, chicos, hasta aquí no me va a quedar la grabación, pero las preguntas que ustedes me hagan, estaré acá. Traten de completar ahora. Yo voy a estar acá para ir aclarando algunas dudas que surjan, ¿sí? Se me ocurrió algo que me olvidé. ¿Se acuerda que yo ya tenía resuelto esto de otra manera acá?
quiero que miren esto. Mi otra resolución es crear una función que se llame artículos y costos, pasarle dos parámetros, es decir, el proveedor y un parámetro de tipo bandera, que si le paso uno, quiero el más caro. Si le paso dos, quiero el más barato. Entonces, esto para que quede grabado, también se puede usar if. Entonces, puedo hacer que la función se comporte diferente de acuerdo a los parámetros que le voy pasando. Entonces, acá lo que hice es, para que ahora ya van a entender, if la bandera, mi variable es igual a 1, entonces hago select max. Y si la bandera es igual a 2, hago select min. ¿Ya? Y el order by también varía. Si le paso 1 es order by desk. Si le paso 2 es order by ask, ¿verdad? Porque tengo que, el límite siempre es 1. Sino que ordeno o descendente o ascendente para recuperar y básicamente la sentencia es lo mismo, guardo en las mismas variables y retorno la variable. Entonces él entra en el if o en el primer if o en el segundo if. Entonces yo puedo, usando if, que tiene esta forma, if, la condición, then, and if. Esto es un if. Esto se puede hacer dentro de una función. Miren qué interesante. Entonces ustedes pueden variar el comportamiento y hacer diferentes sentencias de acuerdo a los parámetros que le pasen. Esto para que quede grabado y lo miren para otros casos, ¿verdad? Para ahora, para que se entienda mejor, no use if y simplemente definimos dos funciones. Por eso que mi solución del año pasado es la misma función, solamente que recibe 2 para el más barato y 1 para el más caro, o viceversa, ¿verdad? Le paso 2 parámetros y me retorna diferentes valores. Entonces, con esto termino la grabación de hoy.